Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia desde la ciudad de Chinameca, San Miguel, El Salvador. Un privilegio poder saludarles, el pastor Johnny Zelaya, desde la República de El Salvador. Estamos muy contentos de estar con ustedes en nuestro Instituto Bíblico de la Gracia, un instituto que nació pues en el corazón nuestro para poder ayudar a equipar a los santos para la obra del ministerio. Así que agradezco a Dios por este tiempo maravilloso. Para ello vamos a orar al Señor, que Él nos guíe, que Él nos ilumine, que Él nos enseñe a través de su palabra. Gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Gracias por el privilegio de ya estar reunidos en esta mesa virtual. Gracias por los estudiantes valientes que están con nosotros en esta tarde. Un privilegio, Señor, poder compartir con ellos la bendición de tu palabra. Te pido que a mis hermanos les dé las fuerzas mentales y a mí me use, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te lo pido en esta tarde. Amén y amén. Muy bien. En nuestro estudio anterior, consideramos 5 respuestas comunes al Evangelio que son contrarias a la enseñanza correcta de la palabra de Dios. A pesar de que Dios enfatiza la respuesta sencilla de la fe sola en Cristo solo. Y esto lo enfatiza Dios desde el principio hasta el fin de su palabra. Pero aún así, hermanos, la gente sigue confundiendo la respuesta al Evangelio con su propia sabiduría humana y con sus buenas obras. Fíjese que cualquier respuesta diferente al Evangelio, que no sea creer en el Señor Jesucristo, distrae del significado verdadero del Evangelio y le agrega obras a la condición para recibir la salvación. Hemos dicho, hermanos, esta segunda parte, ¿qué no debo hacer para ser salvo? Vamos a exponer siempre las respuestas falsas al Evangelio. Y hemos dicho que la condición para recibir la salvación, hermanos, ¿qué es la condición? La condición bíblica. ¿Cuál es la condición bíblica para recibir la salvación? Bueno, eh, más de 100 veces en el Nuevo Testamento dice que la salvación es por la fe, es por la gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y vamos a ilustrarlo con esto que ya lo hemos estado viendo. Aquí se usa la ilustración de cómo ser salvo y cómo no ser salvo. Esta ilustración la vimos en la lección pasada. Entonces, es válido presentar bíblicamente los aspectos positivos y negativos de las respuestas al Evangelio. Fíjese que nuestra intención, hermanos, no es eh, criticar, sino ser fieles a Dios a través de su palabra. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo ser salvo? Bueno, el pasaje, fíjense, hermanos, que el pasaje comienza aquí, miren, en Hechos 13:39. Y aquí dice cómo no ser salvo. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. O sea, no pudieron ser salvos. ¿Ya? O sea, que por la ley no se puede ser salvo, no se puede ser justificado. Ahora, ¿cómo ser salvo? El mismo pasaje de Hechos 3:39, la segunda parte dice, en él. Aquí estamos hablando de un personaje llamado Jesucristo.
es justificado todo aquel que cree. Aquí está la única condición para ser salvo. Hay otro pasaje en Romanos 8:28 y Pablo llega a la conclusión. Concluimos, pues, imagine cómo concluye Pablo todo lo que él ha venido diciendo en el capítulo 3, que el hombre es justificado por fe. Mire, y la segunda parte del versículo dice, sin las obras de la ley. De esta la manera como no ser salvo. ¿Ya? Vamos a ver Romanos 4:5. Mas al que no obra, esta es la manera como no ser salvo. Mas al que no obra, o sea que no puede ser la salvación por obrar, hermano, por las obras. Si no, dice Pablo, cree en aquel es Jesucristo, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muy bien. Gálatas 2:16. Aquí dice cómo no ser salvo. Sabiendo, esto es importante, mire, saberlo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Mire, ahora, cómo es que se salva la persona? Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Dice la segunda parte del pasaje. Y vamos a la tercera. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bien, entonces la ley, hermanos, por medio de la ley no se puede ser justificado. Tenemos que saberlo eso, ¿verdad? Vamos aquí a la otra hojita del pasaje, de los pasajes. ¿Cómo ser salvo? Aquí dicen Hechos 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo no ser salvo? No por obras, para que nadie se gloríe. Estos pasajes son bien comunes y claros, hermanos, y la gente no sé por qué no los cree. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, mire, no es por obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, todo pasaje presenta cómo ser salvo y cómo no ser salvo. Tito 3:5 dice cómo no ser salvo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mire, no por obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios y vimos las 4C del estudio bíblico, ¿verdad? Vimos el contexto, contenido, compare, concluya, ¿verdad? Esto es bien importante. Y en segundo lugar, la confusión acerca de la salvación. ¿Cuáles son algunas condiciones erróneas para recibir la salvación? Bien, la primera que vimos fue creer y ser bautizado, ¿verdad? Hermanos, en el estudio anterior vimos que el bautismo en agua es un testimonio público de la salvación que fue exclusivamente para los que creyeron. No, el bautismo en agua no es un medio de salvación para los inconversos. No lo es, hermano. El bautismo en agua no tiene ningún poder salvador. Solamente simboliza lo que ya sucedió, ¿verdad? Bien. Segundo, confusión, creer y guardar los 10 mandamientos. En el estudio anterior vimos que la ley puede mostrarnos que somos pecadores, pero no puede salvarnos de nuestros pecados. Eso lo vimos, hermano. La ley es como un espejo que solo tú puedes mirar tu condición, pero el espejo no te puede arreglar esa condición. Bien, vimos también en la tercera confusión, creer y confesar tus pecados. Enseñamos esto anteriormente, que la confesión del pecado es requerida
para todos los creyentes, para restaurarlos a la comunión con Dios y no para salvación del infierno. ¿Oyeron, hermano? Nunca se le llama a un inconverso a confesar sus pecados. Imagínese usted si nos pusiéramos a confesar todos nuestros pecados, todos los que hemos cometido desde a ver cuándo. Imagínense, hermano. No es posible. La confesión es para creyentes, para restaurar a los creyentes a la comunión con Dios, no para salvación del infierno. 4. Confusión. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. En el estudio anterior vimos que debido a que sus pecados ya fueron pagados por Jesucristo, entonces solo necesita ¿qué? Cambiar sus pensamientos en cuanto a confiar en cualquier otra cosa más que no sea Jesucristo para salvar. Vaya, quiero decirle una cosa. Yo cuando puse mi fe en Cristo, realmente ocurrió un arrepentimiento. ¿Va? Dejé de confiar. Pero el requisito para ser salvo no es el arrepentimiento, sino que es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Y el arrepentimiento lo ponemos en la categoría de las obras. Es una obra. Muy bien. 5. Invita a Cristo a entrar en tu corazón y en tu vida. En nuestro estudio anterior vimos que Jesucristo entra en el corazón después de que un pecador confía en el Señor, cree en el Señor, no como resultado de invitarle a entrar. ¿Me entiendes? Cuando tú crees, y yo lo comprobé con un versículo bíblico en Efesios, cuando tú crees, Él entra. ¿Verdad? Entonces, habiendo repasado estas 5 respuestas equivocadas de mucha gente en cuanto al Evangelio de nuestra lección anterior, ahora vamos a analizar otras 3 respuestas equivocadas. ¿Vea? De la gente al Evangelio que son muy comunes. Vamos a verla. 6. Haz a Cristo el Señor de tu vida. Bien, ¿qué les parece? Aquí estamos hablando, hermanos, del señorío de Cristo. Hay una materia que vamos a ver del señorío de Cristo, hermanos. Le llamamos a la materia la controversia del señorío de Cristo. O sea, cuando un pastor o un predicador se para y empieza a aplicar supuestamente él el evangelio, le dice a hermanos, esta idea del señorío de Cristo se ha extendido comúnmente en muchas iglesias evangélicas, especialmente en iglesias bautistas o organizaciones paralelas a ella. Y este es un punto de vista principal entre que se nombra a sí mismos evangélicos. Uno de los principales defensores de este punto de vista del señorío de Cristo para la salvación fue John MacArthur, quien escribió el libro El Evangelio. ¿Oyeron? Escribió el libro El Evangelio. John MacArthur. El Evangelio según Jesús. Él lo escribió para defender y clarificar su posición sobre este asunto. Vamos a considerar algunas de sus propias palabras acerca del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes la idea del hijo pródigo? Miren lo que dijo MacArthur. Su conducta puede rendirse incondicionalmente, una renuncia completa de sí mismo. Quiero ver. Bueno, muchos creyentes, aquí está. Su conducta del hijo pródigo fue de rendirse incondicionalmente, una renuncia completa de sí mismo a la sumisión absoluta de su padre. Esa es la esencia de la fe salvadora, dice MacArthur. Un concepto de la fe.
que excluye la obediencia. Corrompe el mensaje de la salvación. Observen, un concepto de la fe que excluye la obediencia corrompe el mensaje de la salvación. El Evangelio según Jesús, John MacArthur. Esto que hemos leído, hermanos, de John MacArthur, demuestra que su definición de la fe incluye más que la sencilla confianza en la obra de Jesucristo. Él ha agregado a la fe sencilla del Nuevo Testamento conceptos como el hecho de rendirse, entregarse, la sumisión, oigan bien, la obediencia, ¿verdad? Un defensor de la salvación del señorío de Cristo incluye, dice MacArthur, la necesidad de su forma de arrepentimiento como una condición separada de la salvación. Por ejemplo, MacArthur dice, ningún evangelismo que omite el mensaje del arrepentimiento puede ser llamado el evangelio, porque los pecadores no pueden acercarse a Jesucristo, aparte de un cambio radical del corazón, la mente y la voluntad. Según MacArthur, hermanos, el arrepentimiento es dar un giro a uno mismo y del pecado a Jesucristo. ¿Me entiende? O sea, esta no es la idea de cambiar la manera de pensar en cuanto a Cristo y el Evangelio, como vimos en nuestro estudio anterior. Hermanos, a la misma vez el doctor MacArthur está preocupado con razón de otra respuesta al Evangelio que algunos evangélicos proponen fuertemente. Dice MacArthur, los creyentes contemporáneos han sido condicionados a creer que porque han recitado una oración, han firmado un papel, han pasado al frente de la iglesia, han hablado en lenguas, fueron desmayados en el espíritu, con alguna otra experiencia, por lo tanto, fueron salvos. ¿Verdad? Dice MacArthur. Miren, hermano, es lamentable aquellos que distorsionan la respuesta correcta al evangelio. ¿Verdad? O sea, son un blanco fácil para los proponentes o defensores del Evangelio del Señorío de Cristo. Miren, la respuesta correcta de fe en la obra completa de Cristo no está siendo enseñada claramente aún por muchos de ellos, o como John MacArthur trata de exponer. Si ustedes ven, todos estos maestros de la salvación por el señorío de Cristo rechazan la salvación por la gracia, como si fuese una fe seca, una fe intelectual, con datos estériles, que no resulta en una vida cambiada. ¿En qué concluyen estos proponentes? Que la fe incluye mucho más que de aceptar los hechos. O sea, usted debe incluir los elementos de rendirse, hacer un compromiso con el señorío de Cristo, y si uno no establece este requisito de rendirse y hacer un compromiso, entonces es un vendedor de gracia barata y creencia fácil. Hermanos, la salvación por la gracia involucra la fe. Una persona necesita entender y reconocer los hechos reales del Evangelio. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver qué dice Primera Corintios, hermano Cristian, me lo va a leer del 1 al 4. Amén, hermano. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Muy bien. Amén. Si ustedes notan en este pasaje que la fe en Cristo, como está presentada en este mensaje, es la que nos salva. Ahora, la fe no es meramente una formación intelectual, una conformación intelectual, sino que también involucra, hermanos, un elemento de confianza o fe personal. Miren, no es verdad que nuestra fe sea seca y que esa fe está puesta en datos estériles, como es el confiar personalmente en la obra suficiente de Jesucristo en la cruz del Calvario. Más bien, hermanos, esa es la manera en que poseemos el regalo de la vida eterna, que se convierte en una posesión permanente del creyente. Además, oigan bien, la gracia de Dios no es gracia barata. Y lo digo por dos razones. Primero, no fue algo barato para Dios porque le costó la muerte de su hijo. Fue muy caro para Dios. Y en segundo lugar, no es ni barata para los recipientes de la salvación, sino que es gratis. No es barata, sino que es gratis. ¿Qué dice Romanos? Aquí está el Evangelio, miren. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Noten que no dice aquí barato o precio bajo. No dice aquí eso. Barato implicaría que nos costó un poco, pero a nosotros nos costó nada para ser salvos, porque Cristo pagó toda la pena por nosotros. Gloria a Dios, hermano. ¿Me entienden? Bien, veamos ahora, de tanto hablar sobre esto del señorío, vamos a clarificar. Hermano Cristian, lea la clarificación. Amén, hermano. Debido a que Cristo es Señor Dios, la salvación viene simplemente por medio de confiar en Él, no por el acto de rendirse al Señor. Romanos 12, 1 y 2. Muy bien, muy bien. Cristo es Señor, hermanos, Él es Dios. La salvación viene simplemente por medio de confiar en Él, no por el acto de rendirse al Señor. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Hermano Cristian. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, este pasaje, hermanos, quiero que noten que fue escrito a hermanos, o sea, a creyentes. Este pasaje fue escrito a creyentes. De hecho, quiero decirles que para ustedes los creyentes de Corinto eran espirituales o eran carnales. ¿Qué dicen ustedes? Carnales. Carnales. Sí, Carnales. eran carnales. Veámoslo. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Bueno, mire lo que dice John MacArthur. Aquellos cuya fe es genuina probarán la seguridad de su salvación, perseverando hasta el fin en el camino de la justicia. No importa que tan convincente el testimonio de esta persona parezca. Una vez que esta persona se convierta en apóstata, él demuestra en una manera irrefutable que nunca fue salvo. Esto es lo que dice, lo que afirma MacArthur. Oigan bien,
Miren, hermanos, la Biblia está llena de ejemplos del pueblo de Dios que fallaron. Y voy a decirles una cosa, no estoy diciendo que nosotros debemos de ser igual a ellos. No, no debemos de ser igual a ellos. Aquí, luego dice Pablo a los Corintios también, estas cosas describieron como ejemplo. Incluso grandes hombres de Dios como Moisés, como David, cometieron graves pecados que están registrados en las páginas de la Escritura. ¿Me entienden? La salvación por el señorío de Cristo enseña que el creyente genuino en Cristo perseverará. ¿Verdad? Así dicen los calvinistas. Así dice la doctrina calvinista que enseña la perseverancia de los santos. Un calvinista verdadero cree que un creyente en Cristo genuino ha de perseverar hasta el fin. ¿Verdad? Bueno, consideremos la historia de la nación de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios. O miremos la vida de un creyente, de un hombre llamado Lot. ¿Alguien conoce esta historia de Lot? ¿Quién fue Lot, hermanos? Bien, vamos a segunda Sí. de Pedro, por favor. Vamos a segunda de Pedro. Vamos a ver quién fue Lot. Díganme, vale, que antes de que lo veamos, díganme ustedes si Lot fue creyente, fue un creyente carnal o fue un inconverso. ¿Qué dicen ustedes? Creyente carnal. Muy Amén. bien, bien. Vamos a verlo. A segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7. Por favor, hermano Cristian, versículo 7. Amén, hermano. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, Siga. porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Muy bien. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro de Lot? El justo Lot. ¿Sí? Entonces, ¿qué era él? Era un creyente. Amén. Era un creyente. Eh, Fue llamado un hombre justo por Pedro. Hermanos, y si ustedes pudieran dar un testimonio de Lot y pudieran dar las características de su testimonio, ¿qué me dijeran ustedes? ¿Qué vieron en Lot ustedes? ¿Qué vieron cuando estaba con Abraham? Primeramente vi que él era una persona que se guiaba mucho por la vista, ¿verdad? Ah, Porque él le gustaba, eligió el campo más, como dicen, más verdecito, sí, el valle, más sí. cerquita a la ciudad. Mira que tus Eh, pastores altercan con los míos y mejor pues eh, decidamos aquí, ¿verdad? Y yo quiero que sí, me des mejor esto. Abraham sí, dijo, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si yo voy a la izquierda, tú vas a la... ¿Ah? Pero Lot, hermano, vio la llanura de Jordán que era ah, verde, ¿va? Y dijo, aquí está mi eh, compostura, ¿va? Vaya. ¿Qué más podemos ver de Lot, hermano? para mí también se acomodaba mucho como a la cultura Sí, pecaminosa de Sodoma, ¿verdad? Porque él correcto, estaba correcto. acomodado ahí, estaba Sí, cómodo ahí estaba en ese cómodo. mundo. Sí, estaba cómodo ahí, ¿verdad? Imagínense que el Pedro dice, y libró al justo Lot, ¿verdad? Al ver él, hermano, la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo los hechos inicuos de ellos. Muy bien, pero era un carnal, era salvo por la gracia, pero era un carnal. Bien, veamos los discípulos que huyeron cuando su Señor fue llevado
para ser crucificado. ¿Qué pasó con los discípulos, hermano? Todos lo apoyaron hasta el final, Lo abandonaron. lo abandonaron, ¿verdad? Sí, hermano. Solo Juan se quedó ahí al pie de la cruz. De ahí los demás huyeron todos. Pedro lo negó. Demas, Pablo dice, a quien Pablo dijo que le había abandonado. ¿Ya? Sí, hermano. Amando más este mundo, no quería sufrir por la causa de Cristo y abandonó a Pablo. ¿Ya? Todos buscan lo suyo, dijo Pablo. Ah, y si analizamos los corintios, hermano, veamos cómo eran los corintios. Vamos a ver. Aquí está Abraham. ¿Qué opinan de Abraham? ¿Qué dicen de Abraham, hermano? Me había olvidado este hombre. El padre de la fe, va. ¿Verdad? También, ¿verdad? Sí, Fue Sí. carnal. ¿Qué pasó? Mira, le dice a la esposa, decí que sos mi sí, hermana porque fíjate que me pueden Sí, matar a mí, ¿verdad? para que no sí, lo maten a él. ¿Verdad? ¿Verdad? sí, Y un rey, ¿verdad? Lo reprendió, hermanos, porque mm, le había mentido, ¿verdad? ¿Me entiendes? sí, Varias veces Abraham hizo varias cosas. Le dice la esposa, mira, yo creo que Dios no nos va a contestar con respecto al niño. Ya sí, bastantes años y fíjate, aquí está mi egipcia y ves vos. Ah, sí, hombre, le dijo Abraham, va. Sí, sí, hombre, le dijo, va. Y mire, ahí nació Ismael. Ahí está el problema ahorita, ¿verdad? Árabes israelíes. amén. Abraham. Vaya. Lot, ya lo vimos, ¿verdad? El rey David, ¿qué les parece? Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Andaba ahí por la segunda planta, iba, ve allá, ve, sabe que se estaba bañando, Le quitó hermosa, la esposa, ¿verdad? Y no solo eso, Urias. también mandó a matar al esposo, ¿verdad? Imagínense de lo que somos capaces, aún siendo creyentes, hermanos, los creyentes, de cometer cosas, hermanos, que están registradas aquí en la Biblia, los discípulos, los corintios, los gálatas, Gálatas 1:6, ¿qué dice? Leamos, hermano Cristian, Amén, hermano. Ya lo voy a buscar ahorita. Gálatas 1:6, Gálatas 1:6. ¿sí? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Muy bien. Mire, los gálatas, bien rápido estaban abandonando, ¿verdad? Juan Marcos, también tuvieron problemas, También. Pablo, su compañero, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Y qué de ti? ¿Mm? Bien, También, hermano, también Nos fallamos. acomodamos también, nos vaya, acomodamos. veamos los Corintios, veamos los Corintios. Vaya. Vamos a leer aquí, dice, de manera que yo, hermanos, eran los hermanos de Corinto, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Bien. Hermanos, les pregunto, ¿estaban ellos demostrando su salvación por perseverar hasta el fin? Les pregunto. No, en ninguna No, manera. Estaban siendo carnales, ¿verdad? Sin embargo, Pablo todavía dice que ellos están en Cristo. Observen, hermano. Mire, niños en Cristo. Pablo les dice que estaban en Cristo, los hermanos corintios. ¿Verdad?
Y eso está en el tiempo presente, en el contexto de esta carta. Si ustedes leen en el capítulo 1, los llamó santos. Veámoslo, hermano Cristian, por favor. 1 Corintios 1, versículo 2. Amén, hermano. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien. Les llamó santos posicionalmente y les llamó a la santidad práctica. ¿Me entiende? Primero le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ya habían sido apartados. Después dice llamados a ser santos en la práctica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hermanos, la salvación por el señorío de Cristo insiste que el discípulo fiel es el único que puede declarar que tiene vida eterna. Imagínense, hermano. Y hay un problema con este enfoque. ¿Qué tan fieles necesitamos ser? Los maestros de la salvación por el señorío de Cristo reconocen que no siempre somos obedientes. Pero ¿qué tan obedientes necesitamos ser? ¿90% es aceptable? ¿O 75%? Dios califica a través de una curva, ¿va? O por porcentaje. No, hermanos. No. No. ¿Verdad? Muy bien. Carnales, mire. Ellos eran carnales. Carnales, les llamo otra vez. Carnales. Carnales. Mire. Creyentes, carnales. A veces así nos comportamos nosotros. ¿Verdad? No debería ser así, hermanos. Deberíamos de ser espirituales. Pero hay creyentes que no han crecido todavía, no han crecido, no han madurado en la fe y por eso se comportan de esa manera. Pero son niños en Cristo. Mire, niños en Cristo. ¿Ya? Usted le puede demandar a un niño recién nacido, le puede decir, mira, yo tengo mi nieta de 1 año, venga a hacerme el aseo de este cuarto, me arregla la cama y me lava los trastes y me hace esto y esto y esto y esto. ¿Creen que pudiera mi nieta hacer eso, hermano, recién nacida? No, no. Entonces, ¿qué pasa con los niños, los creyentes? Los creyentes tienen ciertas etapas en la vida cristiana. Primero son niños en Cristo. Niños, es una de las etapas de la vida cristiana. O se los voy a mostrar para que ustedes vean las etapas. Vámonos a 1 Juan capítulo 2. Hermano Cristian, por favor, 1 Juan capítulo 2. Amén, hermano. Permítame. Versículo 12, 13 y 14. Esos tres versículos vamos a leer. Ok, hermano, perfecto. Pongan al margen los versículos que les doy así, así que se me vienen, ¿verdad? Pónganlos al margen. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Bien, las tres etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Niños. Hijitos, ahí está, los recién llegados. ¿Me entiende? ¿Cuál es la segunda etapa? Vamos, esa mente. Jóvenes. Jóvenes, muy bien.
Y la tercera etapa, padres. Amén. ¿Ya? Ya hombres maduros en la fe. Juan sabía de las etapas de un creyente. ¿Me entiende? ¿Verdad? Entonces, hermanos, este es un proceso en la vida cristiana. Nosotros los pastores estamos llamados a equipar a estos creyentes, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 4, versículos 11, 12, 13, 14, hasta el 16. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es la unidad de doctrina, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, si crezcamos en todo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros los pastores necesitamos ayudar a la gente a crecer. Los corintios necesitaban crecer, pasar de esa etapa de niños en Cristo, hermanos, de ser carnales, ya salvos, eran niños en Cristo, esa era la posición de ellos, eran salvos, les llama hermanos. ¿Cómo no le va a llamar a alguien que no es creyente? Hermano, dígame, hermana Sandra. Disculpe, hermano, Efesios, ¿qué dijo el pasaje que no le escuché? Efesios 4 del 11 al 16. Mil gracias. Vale. Entonces, hermano, me explico, ¿verdad? MacArthur dice que la salvación por el Señor de Cristo es que esta persona debe rendir totalmente todo a Dios, hermano, ese día de la salvación. Y hago una pregunta. ¿Podrá un inconverso, cuando le hacemos el llamado, que rinda todo a Dios, hermano? Con que los creyentes que ya somos salvos no hemos rendido todo a Dios, hermano. ¿Ah? Todavía tenemos unas reservas ahí que no las hemos dedicado para Dios totalmente. El señorío de Cristo funciona en la santificación, pero no en la justificación. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Amén, hermano. Muy bien, muy bien. Entonces, estoy aclarando estas cosas porque esto lo vamos a ver, la controversia del señorío de Cristo lo vamos a ver, es una materia completa, pero lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí lo estamos dando pinceladas. Pastor, solo una breve consulta. Dígame. Yo sé que en Corintios Pablo les habla sobre los diferentes tipos de cristianos, ¿verdad? Bueno, los diferentes tipos de hombre, el hombre natural, el hombre espiritual. Sí, sí. ¿Eso usted cree que está relacionado con las diferentes etapas del creyente o es en sí otro tema que es parecido? Vaya, en Corintios, si usted lee 3:14, ¿Sí? ¿puede leerlo, por favor? Claro que sí. Dale. 1 Corintios 3:14, ahí está cerquita, Sí. por lo que estamos hablando, ahí está cerquita. Sí, 1 Corintios 3:14 dice, vaya, si permaneciere no, la obra... No, ok. no. Vamos a ver aquí. 1 Corintios 3, no, 2:14, va a leer. 2:14. Sí, 2:14. Ok. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien, deténgase ahí. Vaya, el hombre natural esta es una persona que no es salva. Amén. Ya. Estamos, ¿verdad? Así es. Así es. Vaya. Ahora vamos al 15. El 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Muy bien, siga leyendo el 16. Okay. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien, entonces el hombre espiritual, el creyente espiritual, hermanos, tiene la mente de Cristo, ¿me entiende? Amén. ¿Verdad? Entonces, tenemos el hombre natural, que ese no es creyente,
Pero tenemos el hombre espiritual, que este es un creyente maduro que Ujú. tiene la mente de Cristo. Pero, ¿qué cosas que Pablo las pone en orden, va? De ahí vámonos a 1 Corintios 3, 1 al 4. Ya Pablo Sí. va a hablar del creyente carnal, el hombre Amén. carnal, ¿ya? Que es el que tenemos aquí en la pantalla. Así De es. manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, Ujú. sino como a carnales. Entonces hay tres personas, tres tipos de hombres. Uno es el natural, que ese no es creyente, no entiende las cosas que son del espíritu, Amén. ¿ya? Tenemos al hombre espiritual, que es un creyente que ha crecido en la fe, tiene la mente de Cristo. Bueno, yo me identifico con el hombre espiritual. Yo tengo la mente de Cristo, hermano. A mí, en mi mente tengo pasajes que los saco así, ¿me entiendes? Amén. ¿Ya? Entonces, y tenemos al carnal, va. Y uno le pregunta, qué dice Tito 2 11 12 y 13? Tito 2 no sabe, no sabe, ¿ya? Porque, porque, porque es carnal, ¿verdad? Sí. No sabe, no ha crecido, no tiene la mente de Cristo, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, Y en el también están caso, los bebés. ahora, estamos hablando de las etapas, ¿verdad? Sí. Del creyente, ¿va? O la primera etapa, todos comenzamos por la primera etapa, que es niño en Cristo. Esa es la Amén. primera etapa de un creyente. Un bebé, pues, ¿verdad? ¿Verdad? Ujú. Este, Hermano, dígame. sería lo mismo cuando dice ahí hijitos, el Sí, apóstol Juan. sí, sí, Ah, sí, sí. listo. Recién habían llegado al Evangelio y sus pecados habían sido perdonados. Así dice primera Juan. ¿Verdad? Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Era lo que recién había pasado en ellos, ¿verdad? ¿Entiendes? ¿Verdad? Pero ya los jóvenes ya habían experimentado victoria. Ya habían experimentado victoria. Observe, miren, versículo 13. Os escribo vosotros padres porque habéis conocido desde el principio. Os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Mire, ¿verdad? Y abajo también el versículo 14. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ya habían tenido victoria sobre el diablo, hermano. Vale, les voy a contar esto, mi hermano. Me voy a adelantar un poquito porque es una materia que tenemos más adelante. Pero en esto de primera Juan 2, 12 al 14, Juan ilustra esto como cómo es que funcionaba los soldados en el Imperio Romano. Él tenía en mente, ellos tenían 3 batallones. Cuando ellos iban a la guerra, ponían en la primera fila a los recién llegados. ¿Alguien me quiere decir por qué es que los ponían en la primera fila a los recién llegados? Carne de cañón. Carne de cañón y tenían más agilidad, ¿entiendes? Porque eran jovencitos, hermanos, con una agilidad tremenda, ¿me entiendes? ¿Verdad? Los ponían en la primera fila. En la segunda fila ponían a los que ya habían experimentado alguna victoria en una guerra, ¿ya? Y en la tercera fila ponían a los más viejos, así como hermano Johnny, Iván, que ya De se, can- reserva. que ya se cansan, ya no tienen la agilidad que tenían antes, ¿verdad? Pero son hombres ya, hombres maduros, hombres ya, pero los ponían de último, porque hermanos no tenían la agilidad como la tenían los que llegaban recién llegados, ¿me entiendes? Entonces Pablo tenía Juan, perdón, tenía esa misma idea, ¿verdad? Del Imperio Romano, como unos se llamaban los Astatis, los Triarsis y no me acuerdo lo otro, pero eran tres batallones que ponían, hermanos, pero sí tengo en mente que en la primera fila los recién llegados, en la segunda los que habían tenido alguna victoria y en la tercera los experimentados. Los ponían de último porque se cansaban más rápido, pero eran efectivos, ¿me entiendes? Entonces, así es como cómo es que ellos ilustraban estas cosas de esta manera, ¿me entiendes? Entonces, el señorío de Cristo, vuelvo a repetir, funciona en la santificación, no en la justificación.
¿Entiendes? Hacer al Señor, hacer a Cristo el Señor de tu vida, funciona en la santificación. Aunque un creyente sea carnal, condición, aún está en Cristo, posición. Miren esto es bien interesante. Miren. Aunque un creyente sea carnal, condición, aún está en Cristo, posición. Ya lo vimos en los Gálatas. Anoten esto. Digamos que esta persona le presentan el Evangelio y él pone su fe en Cristo. Entonces, esta persona, cuando él pone su fe en Cristo, vea, viene a ser parte de la familia de Dios y entra a tener comunión con Dios. ¿Entienden? Acuérdese, la línea amarilla es familia de Dios y la línea blanca es comunión con Dios. ¿Entienden? Bueno, dice Juan 1, Juan 1:11, ¿qué dice? Juan 1:11. Vamos a ver, ¿quién quiere decir qué dice Juan 1:11? Amén, hermano. A lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Ajá. Ahora el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, entonces esta persona creyó en Cristo y ahora es hijo de Dios, ahora es parte de la familia de Dios Amén. y viene a tener comunión con Dios. Pero cuando es carnal, se sale de la comunión con Dios, pero nunca deja de ser parte de la familia de Dios. Es como un hijo de usted, un hijo suyo, ¿verdad? Una vez mi hijo mayor, voy a poner de ejemplo a mi hijo mayor, se peleó con la mamá, ¿verdad? Discutieron, ¿va? Y la empujó a la mamá. Y a mí eso no me gustó, hermano. No me gustó. Vengo yo y lo agarro, hermano, y lo siento, ¿va? Entonces le hablo fuerte, ¿verdad? Es cierto que él le faltó quizás el respeto a la mamá al haberla empujado, pero aunque él perdió la comunión con nosotros, pero nunca deja ser parte de mi familia. Es mi hijo. ¿Me entienden? Un creyente, si hermanos, es salvo y actúa carnalmente varias veces, él pierde la comunión con Dios, pero no pierde ser parte de la familia de Dios. Pero cuando él confiesa, primera Juan 1:9, Amén. si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa persona cuando confiesa, hermanos, regresa a la comunión con Dios. Cuando peca, se sale de la comunión con Dios. Cuando confiesa, entra. Yo les invito a que estemos en comunión con Dios siempre, ¿verdad? Y si alguna vez cometemos algo, hermanos, podemos salirnos, nos vamos a salir de la comunión con Dios, pero no de la familia de Dios. Por eso los corintios estaban en Cristo. ¿Me entiende? No necesitamos obedecer el evangelio. ¿Qué dice? Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra obedecer aquí es creer. ¿Ya? ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Amén, hermano. Bien. Vamos a leer este pasaje. Hermano Cristian. Amén, hermano. Porque es justo delante de Dios pagar
con tribulación a los que os atribulen, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Amén. verso 10. Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ustedes van a encontrar en todas las epístolas que la condición para ser salvo es creer. ¿Ya? Creído. Eso lo van a encontrar en todas las epístolas. Nunca van a encontrar la oración del pecador. Nunca van a encontrar ábrele a Cristo tu corazón. Nunca van a encontrar arrepiéntete de tus pecados. Nunca van a encontrar, hermanos, bueno, hay un montón de mensajes que han confundido la respuesta correcta al evangelio. Y ustedes observan, hermanos, es terrible lo que va a pasar. Van a sufrir eterna pena de eterna perdición los que no creyeron el evangelio. ¿Ya? Muy bien. Y queda hacer un compromiso con Cristo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bien, hermanos, voy a decir algo con respecto todavía a esto de Tesalonicenses. Algunas personas al leer estos pasajes dirán, ven, les dije que la obediencia en la vida cristiana es un requisito para la salvación. Sin embargo, ¿qué significa la obediencia? Significa simplemente hacer algo que alguien nos dice o hacer algo o hacer algo que sé que se nos requiere. Entonces, si Dios dice a un pecador que simplemente necesita dejar de tratar de complacer a Dios por medio de las obras y que solo debe confiar en Cristo solamente aparte de las obras, entonces esa persona está obedeciendo a Dios. ¿Me entiende? Entonces, ahora, ¿qué de hacer un compromiso? Esta es una frase muy común hoy en día. ¿Vea? Es una frase bien, hermanos. Imagine que el que recién llega diga, te prometo que hago, voy a hacer esto y esto y esto. Y no, hermano. No, él es un recién nacido. Es un recién nacido, ¿verdad? Muy bien. Bien. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué es lo que Pablo le había depositado a Dios? Bueno, fuera lo que fuera, Dios sería capaz de guardarlo. Observen, hermano. Mire, estoy seguro. Mire, hermanos, estoy seguro. ¿Verdad? Hermanos, Dios sería capaz de guardarlo. Eso se llama la fidelidad de Dios, la que guarda nuestro depósito. Lo que guarda nuestro depósito no es mi fidelidad, hermanos. Nosotros hemos depositado en Dios nuestro destino eterno. ¿Me entienden? Hermanos, reconozcamos pues que nunca habría sido posible obtener ni mantener nuestra salvación basada en nuestra fidelidad. Yo escuché un pastor, hermanos, que vino a visitar a mi suegra, era miembro de él, y mi suegra tenía demencia senil. Y cuando él vino a hablar con ella, hermana Orbelina, le decía, usted tiene que ser fiel al Señor, hermana Orbelina, para mantener su salvación. Hermanos, yo no digo que no hay que ser fieles, ¿cómo no?
Pero nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad. No. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he depositado mi fe. Y por eso estoy seguro. ¿Vea? ¿Me entiende? ¿Vea? Así es que, no sé, ahí vamos a terminar con este punto. 7. Este punto es bien delicado, hermano. Hay gente que vea cómo tienes que creer y vivir una vida santa. Esta es una enseñanza común hoy en día en denominaciones que profesan los cristianos. La mayoría de la gente cree que si un creyente no puede vivir una vida santa, entonces una o dos cosas son ciertas. Dicen, o nunca fue salvo desde el principio, calvinismo, o simplemente perdió su salvación, arminianismo. O sea, las dos posiciones. ¿Estamos? Y utilizan varios pasajes, como decir, dice, hay un pasaje en Hebreos que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya lo han oído, ¿verdad? Eh, Ahora, para ver ese pasaje hay que ver el contexto y lo vamos a comentar más adelante, pero queremos dar la clarificación. Lea, hermano Cristian. Amén, hermano. Vamos a leer el número 7, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Tienes que creer y vivir una vida santa? ¿Es esta enseñanza común hoy en día? Sí, mucho. Clarificación. Es cierto que todos los creyentes deben vivir una vida de santidad. Esto debe ser la consecuencia de la salvación, pero nunca el medio de obtenerla o mantenerla. Primera de Pedro 1:13 al 17. muy bien. Esto debe ser la consecuencia de la salvación, pero nunca el medio de obtener la salvación ni mantener la salvación. Amén. Miren, una vida santa o apartada para Dios es definitivamente la voluntad de Dios para cada creyente. ¿Vea? Pero hacer de la santidad un requisito para la salvación es como poner la carreta antes del caballo. No sé si entienden. Una vida santa o piadosa de buenas obras son el resultado de la salvación, no el medio o el requisito para la salvación. ¿Vea? Vamos a leer el pasaje. Bueno, Cristian, léalo, primera Pedro, por favor. Amén, hermano. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muy bien. ¿Qué tan santa debe ser nuestra vida para ir al cielo? Pregunto. Para Desde, ir al de- cielo, sí, desde este lado de la gloria, ¿qué tan santa debe ser nuestra vida para ir al cielo? nosotros somos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Correcto, pero lo que estoy preguntando, si fuera por la santidad ir al cielo, ¿qué tan santa debería ser nuestra vida para ir al cielo? ¿Qué porcentaje tendríamos que tener de santidad para ir al cielo? 100%. 100%, muy bien, 100%. Mi pregunta es, ¿alguien ha logrado el 100%?
Solo Jesús. Sí, ¿ya? Solo el Señor. Vamos a ver aquí un ejemplo. Miren el lugar correcto de las buenas obras. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Mire, por la fe, sola en Cristo solamente. Y las buenas obras. O sea, el lugar de las buenas obras es después de la salvación. La santidad es una buena obra después de ser salvo, no para ser salvo. ¿Me entiende? Bien, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Bien, ¿qué tan santas deben ser nuestras vidas? Vamos a ver Mateo 5:20. Léalo, hermano Cristian. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, dice, porque os digo que si vuestra justicia, bien, quiero preguntarle, aquí está hablando Mateo de una justicia. ¿Cuál es la justicia que está hablando Pedro aquí? La de nosotros mismos. Muy bien, porque os digo que si vuestra justicia, dice, no fuera mayor que de los escribas y fariseos, no entra en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál justicia es la que necesitamos para entrar al reino de los cielos? La de Cristo. Muy bien, muy bien. Es la justicia imputada. Nadie puede acercarse a Dios sobre la base de su propia justicia, de una vida santa. Vivir una vida santa no puede obtener ni mantener la salvación, ni puede ser la base para nuestra seguridad. Si eso fuera así, hermano, ¿qué tan santos necesitamos ser? Sin embargo, una vida santa es la voluntad de Dios, que Él desea para cada creyente. ¿Me entiende? Entonces, por eso Jesús les dice a ellos, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, necesitamos la justicia de Cristo, hermano, para entrar. No, nosotros, nuestra propia justicia no podemos. No podemos. Aquí el Señor lo está diciendo. Vale, veamos aquí, miren, vamos a ver aquí. Aquí está estos versículos que están acá, me encantan tanto, hermano, porque aquí están los tres tiempos de la salvación. El verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es justificación. El verso 12 nos habla de santificación. ¿Qué nos enseña la gracia? Si ustedes notan aquí, tenemos la gracia, ¿verdad? De Dios. ¿Qué nos enseña? Enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, esto se llama santificación progresiva. ¿Me entiende? Y el versículo 13 nos habla de la glorificación, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, mire, un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién es el que purifica a su pueblo? Es el Señor, a través de su palabra, a través de la gracia, enseñándonos la gracia. ¿Me entiende? Enseñándonos. ¿Verdad? La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Muy bien. Gloria a Dios. Muy bien. Y la última, ven al frente y haz la oración del pecador. ¿Quién usa esto hoy en día? Muchos. Mano Cristian, rápido. Amén. Esto no se encuentra, bueno, vamos a comenzar desde el 8 para arriba. Disculpe. Ven al frente y haz la oración del pecador. ¿Quién usa esta práctica hoy en día? Muchos. Clarificación. Esto no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, porque el asunto no está en venir al frente de la iglesia, decir una oración, sino en venir a Cristo por medio de la fe. Juan 6, 37, 40. Léalo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que me viene al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, Amén. el que a mí viene, cree en él. Bien, ¿es la oración una obra, hermanos? Definitivamente sí es una obra. Si usted no lo cree, entonces trate de orar por lo menos media hora o más. Ore 3 horas y va a ver que es una obra. Es un Y gran de, trabajo. y de Ajá, rodillas, y de rodillas va. Es un gran trabajo, ¿verdad? Pero en Colosenses 4:12, léalo, hermano, por favor, Cristian. amén, hermano. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Muy bien, la oración es un privilegio para un creyente en Cristo, no es un medio para recibir la salvación. Dios nunca manda a que los inconversos deberían de orar, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos ejemplos en la Biblia de inconversos que oraron. Y en algunos casos sus oraciones fueron prácticamente religiosas en vano, como el fariseo, ¿va? Léalo, por favor, hermano Cristian. Amén, hermano. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Bien, siga. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, bien. ¿Es esto un ejemplo que justifica la oración del pecador, hermano? No, no, por algunas razones. Miren, en primer lugar, no es una oración aprendida de memoria que el publicano recitó. Como nosotros, repite después de mí, le decimos, Señor Jesús, te recibo hoy, como mi Salvador, perdona mis pecados. No, no era una oración aprendida de memoria que el publicano recitó. Fue una expresión del corazón. No había una persona guiándole en hacer la oración. ¿Me entiende? En segundo lugar, la oración no salvó al publicano. Sabemos por el testimonio de las Escrituras que la oración no es un requisito para recibir la salvación, sino solamente la fe sola en Cristo es necesaria. Muchas personas dirán, si usted no sabe cómo orar, entonces, ¿cómo puede ser salvo? No se puede imaginar que una persona puede ser salva aparte de una oración. En tercer lugar, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que fueron salvas sin ninguna expresión externa. Saulo de Tarso, el carcelero de Filipo y otros fueron salvos sin orar o sin que vinieran al frente de la iglesia. ¿Me entiende? Una oración puede ser la Una expresión. pregunta, ¿no? Dígame. Este, como tradicionalmente se ha venido manejando Sí, estas, sí. estas Nos metieron, planteamientos erróneos. sí, nos metieron ese gol. Nos metieron ese Sí, gol. Sí. A ver, correcto. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando predicamos el Evangelio y la persona pone su confianza en Jesucristo,
ustedes en la práctica, ¿cómo hacen, por Vaya, ejemplo, para el bautismo? vaya, le voy a ¿Cómo explicar. hacen? Sí, le voy a explicar. Fíjense que aquí teníamos el Ministerio de Compasión hace años, ¿va? Lo tuvimos 12 años y vinieron varias mamás con sus hijos, ¿va? Aquí va. Entonces había una señora que se llama Magdalena González. Tenía dos niños, ¿va? Y uno se llama Carlos y le dijo el niño, si vos no vas a la iglesia conmigo, yo no voy, le dijo. El cipote, imagínese, hermano. Y el cipote trajo a la mamá a la iglesia. Entonces viene hermana Magdalena y empezó a venir los domingos al culto, ¿vea? Y empezó a escuchar el evangelio y a escucharlo y a escucharlo. Y de repente la hermana Magdalena me dice, hermano, ¿me puede conseguir? Ya me decía, hermano, un ignario. Sí, hermana, yo se lo traigo, le dije, el ignario. ¿Necesita alguna Biblia? Sí, hermano, le conseguí la Biblia. Y siguió la hermana Magdalena, involucrándose en la iglesia, involucrándose. Y, ¿me entiende? Nunca le hice el llamado a la oración del pecador. Entonces viene la hermana Magdalena y de repente me dice, después de varios años, de unos 2 años, digamos así, hermano, ¿y cómo puedo hacer para bautizarme? Y quería saber cómo hacer para bautizar. Mire, entonces me gustaría enseñarle explicarle lo del bautismo, porque usted sepa, le dije yo, sí, va. Y le expliqué y todo, hermano. Entonces me dijo, me quiero bautizar. Se bautizó, hermano, y esa mujer aquí está sirviendo al Señor. Y bueno, ¿Me gloria al entiende? Señor. ¿Me entiende? O sea, Sí, sí, sí. imagínese lo que Dios hace, hermano. Ella escuchó el evangelio, lo entendió, hermano, y ahora esa mujer es una creyente, ¿verdad? Colaboradora, viera, excelente, ¿me entiende? Sí, sí. Ahora, una oración puede que sea la expresión de la fe de alguien, sí, pero no es la oración la que salva, sino la fe en Jesucristo. O sea, podemos ver que está orando, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Es solamente un asunto de la semántica. El término semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. La palabra semántica que quiere decir de o en relación al significado del lenguaje o del idioma, como dice el diccionario de Webster. Entonces la semántica es muy importante, el significado es todo. Algunas personas usan este argumento y dicen que son solo las objeciones sobre las palabras, que estas son solamente diferentes maneras para decir de la misma cosa. Eso es absolutamente falso. Hay significados muy diferentes en las falsas respuestas que hemos considerado. Ninguna de ellas tiene la semejanza en absoluto que la salvación sea por medio de la gracia sola, por fe, solo en Cristo solamente. Esa es la respuesta de la Biblia. ¿Entienden? Amén. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, Aprovechando ahí, hermano, sí, que sí, sí, no avancemos. Mire, se escucha mucho, la oración tiene poder, el poder de la oración, sí. y hacen de la oración como un semidios. Ujú. Entonces, no en el poder de Dios, sino que la oración como tal. Ajá. Entonces, hay un escritor que dice que la oración del justo puede mucho. ¿Y qué quiere decir eso? Ya. Vale, mire, le voy a decir, hay dos vías de la comunicación. Una, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? A través de su palabra. La, Sí, a través de su palabra. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con Dios? la oración. A través de la oración. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Esas son las vías de comunicación que Dios nos ha dejado. ¿Me entiendes? No estamos hablando Amén. de poder y que no, no, no. Estamos hablando de cómo Dios se comunica con nosotros y cómo nosotros nos comunicamos con Dios, ¿verdad? ¿Ya? Eso es todo. Amén. Gracias, hermano. ¿Me entiendes? Bien. La semántica es muy importante. Cada palabra tiene un significado preciso. No debemos confundirlas. Semántica parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras, ¿verdad? Muy bien. Y terminamos con esto, miren, hermanos. Terminamos con esto.
Esto va a quedar grabado, hermano. Es importante que seamos muy claros con el Evangelio. Esta es una pregunta, hermanos, importante para concluir esta lección. ¿Verdad? Vamos a leer los pasajes, hermano. Ven, hermano Cristian, vamos, leamos. Amén, hermano. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy bien. Hermanos, qué importante es que seamos claros con el Evangelio. Acuérdense que tenemos un ministerio que Dios nos ha dado y lo que Dios quiere, lo que Dios requiere de un administrador es que él sea hallado fiel. Y Dios pone su anatema sobre la enseñanza de un evangelio falso. Y ustedes ven acá, está bajo maldición una persona que está enseñando un evangelio falso. Si no es el evangelio que nosotros hemos explicado acá, que Cristo murió, resucitó, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, ¿verdad? Y que la condición para ser salvo es la fe sola, en Cristo solo, hermanos, si le agregamos a eso algo más, hermanos, estamos bajo maldición. Aún si un ángel del cielo nos anunciara otro evangelio diferente. Como ahora antes lo he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio de que haber recibido, está bajo maldición. ¿Me entienden? Hermanos, nosotros necesitamos ser claros. Vaya, vamos a leer este pasaje, hermano Cristian. Amén, hermano. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Hermanos, tomemos en serio las palabras del evangelio cuando lo predicamos. ¿Me entiende? Hermanos, pero hermano Johnny, hay muchas personas que están enseñando otras cosas, la oración del pecador, que esto y esto, el señorío de Cristo. Bueno, son cosas, expresiones equivocadas. Pero ¿qué dice Dios? Es el punto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Ya? Hermanos, sirvamos en la obra de Dios, en la manera de Dios, usando la palabra de Dios. No permita que la terminología o ideas no bíblicas entren en sus pensamientos o en la presentación de las buenas nuevas del Evangelio. Usted no se puede equivocar si usa la palabra fielmente como Dios la escribió en su presentación del Evangelio. Dios realmente, Él no nos necesita a nosotros para redactar su palabra. Él quiere que seamos claros. Si la trompeta diere, si la trompeta diere sonido incierto, eso no, que no es clara, ¿va? ¿Quién se preparará para la batalla? Un gran emperador llamado Napoleón tenía 3 mandatos que él dio a sus mensajeros cuando anunciaba sus órdenes a las distintas secciones de su ejército. Número 1, sea claro. Número 2, sea claro. Y número 3, sea claro con el Evangelio.